Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que hay caracoles que, en pleno ritual de apareamiento, lanzan un dardo de amor hecho de calcio a su pareja? Suena como algo salido de un cuento romántico de la naturaleza, pero no es poesía ni exageración. Estos pequeños moluscos tienen una forma bastante peculiar y directa, literalmente punzante, de decir «me gustas». Vamos por partes. Los caracoles terrestres, como el común caracol de jardín, Cornua aspersum, son hermafroditas, es decir, tienen órganos reproductores masculinos y femeninos. Cuando dos caracoles se encuentran para aparearse, comienzan un cortejo que puede durar horas. Se tocan con sus tentáculos, se persiguen lentamente y cuando ya están en ambiente, uno de ellos saca su as bajo la manga, un dardo de amor. Este dardo no es metáfora. Es una pequeña estructura puntiaguda hecha de carbonato de calcio. Sí, como el que forma las conchas, que el caracol lanza con fuerza contra el cuerpo de su pareja. El impacto no mata, pero sí puede ser doloroso. Imagina que alguien te lanza una aguja durante una cita romántica y te la clava en el costado. No suena muy amoroso, ¿cierto? Pero en el mundo de los caracoles, esto tiene sentido. ¿Por qué lo hacen? No es por capricho, ni por violencia. El dardo de amor tiene una función biológica clara. Al clavarse, introduce una sustancia que ayuda a que el esperma del lanzador tenga más probabilidades de sobrevivir dentro del cuerpo del otro caracol. Básicamente, está manipulando químicamente a su pareja para que su esperma sea el que fecunde los huevos. Es como si dijeran, no solo quiero que nos reproduzcamos, quiero asegurarme de que mis genes pasen a la siguiente generación. Este tipo de comportamiento nos muestra que, incluso en animales tan lentos y aparentemente simples, la competencia por la reproducción puede ser intensa. Y si lo pensamos bien, los humanos también tenemos nuestros dardos de amor, solo que más simbólicos. Mensajes de texto, flores, miradas, promesas y hasta canciones. Claro, nosotros no terminamos con una aguja clavada, esperemos. Pero la intención es parecida, conquistar. Lo más curioso es que este fenómeno podría haber inspirado mitos antiguos. Algunos científicos creen que el mito de Cupido y sus flechas tiene origen en la observación de estos caracoles. Imagínate a un filósofo griego viendo a dos caracoles enredados, uno lanzando un pequeño dardo y pensando, «Esto es amor verdadero». ¿Quién diría que Cupido tenía concha? Entonces, la próxima vez que veas un caracol arrastrándose por el jardín, piensa que podrías estar viendo a un guerrero romántico listo para lanzar su proyectil amoroso. ¿Quién diría que entre babas y conchas se esconde uno de los rituales de conquista más curiosos del reino animal? ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conquistar a alguien? ¿Sabías que las termitas construyen estructuras con sistemas de ventilación más eficientes que muchos edificios modernos? Aunque a simple vista parecen simples montículos de tierra, en realidad son maravillas de la ingeniería natural. Y lo más asombroso, no usan electricidad, aire acondicionado ni sensores, pero logran mantener una temperatura interior estable, incluso en climas extremos. Imagina estar en el desierto africano, donde las temperaturas durante el día pueden alcanzar los 40 grados Celsius y por la noche caer drásticamente. Aún así, dentro del montículo de una colonia de termitas macrotermes, el ambiente permanece agradable, ideal para su reina, sus obreras y el cultivo de hongos que alimentan a toda la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Con un sistema de túneles, chimeneas y cámaras de aire perfectamente distribuidos que permiten que el aire circule constantemente. Entra fresco, sale caliente y todo sin mover una sola perilla. Este sistema de ventilación natural funciona mejor que el de muchos edificios humanos. Tanto así, que algunos arquitectos se han inspirado en estas estructuras para diseñar edificaciones sostenibles. Un ejemplo real es el Eastgate Center, un centro comercial y de oficinas ubicado en Harare, Zimbabue.
Su arquitecto, Mick Pierce, estudió a las termitas y replicó su modelo en un edificio de gran escala. ¿El resultado? Un ahorro de hasta un 90% en consumo de energía en comparación con edificios similares. Nada mal para una idea sacada de un insecto de apenas unos milímetros. Ahora, pongámoslo en contexto cotidiano. Piensa en esos días calurosos de verano en los que tienes que encender el aire acondicionado a tope o en invierno cuando no puedes vivir sin calefacción. Todos esos sistemas consumen energía, generan gases contaminantes y cuestan dinero. Las termitas, sin embargo, llevan millones de años usando arquitectura bioclimática sin necesidad de un solo kilovatio. Y nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas estamos empezando a aprender de ellas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la naturaleza como maestra. La biomimética, una ciencia que estudia cómo imitar los diseños naturales para resolver problemas humanos, está ganando terreno. Desde trenes inspirados en el pico del martín pescador hasta pinturas que imitan las alas de las mariposas para repeler calor, cada vez más soluciones provienen de observar a los verdaderos ingenieros, los animales. Así que, la próxima vez que veas un montículo de termitas, no lo mires con desdén. Estás ante una obra arquitectónica avanzada, construida sin planos, sin concreto y sin errores de cálculo. Una estructura que, en muchos sentidos, nos supera. Y ahora dime, si las termitas pueden lograr algo tan increíble con barro y saliva, ¿cuántas soluciones sostenibles estaríamos ignorando al no mirar con atención cómo funciona el resto del mundo natural? ¿Sabías que el tierno y curioso ornitorrinco macho puede inyectar veneno con las patas traseras? Aunque parece sacado de una caricatura, con pico de pato, cuerpo de nutria y cola de castor, este animal australiano tiene un lado bastante oscuro que no muchos conocen. Es uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo. Pero no estamos hablando de un simple rasguño. Los machos del ornitorrinco tienen unos espolones afilados en sus patas traseras que durante la época de apareamiento se conectan a una glándula productora de toxinas. ¿Y para qué lo usan? No es para cazar, como muchos imaginarían, sino para pelear. Cuando se enfrentan a otros machos por el derecho de aparearse con una hembra, estos espolones actúan como verdaderas agujas hipodérmicas, inyectando veneno que puede causar un dolor tan intenso que ni siquiera la morfina logra calmarlo por completo. ¿Te imaginas estar caminando por un río tranquilo en Australia, ver un animalito simpático, acercarte por curiosidad y de repente, ¡zas!, un espolón venenoso directo al tobillo? Tranquilo, no morirías, pero sí podrías estar días o incluso semanas sufriendo un dolor insoportable, con inflamación severa y pérdida de movilidad. Y lo más increíble, no hay tratamiento específico. El cuerpo simplemente tiene que resistirlo. Este tipo de defensa es muy poco común en mamíferos. De hecho, tan solo unos pocos más tienen mecanismos venenosos como el solenodonte, un mamífero parecido a la musaraña, pero ninguno con el estilo del ornitorrinco. Y aunque las hembras también tienen espolones, estos no están conectados a glándulas venenosas, lo que convierte al macho en el único portador de esta defensa biológica. Lo fascinante del veneno del ornitorrinco es que tiene una composición única, diferente al de serpientes o insectos. Contiene proteínas que los científicos aún estudian, con la esperanza de que algún día sirvan como base para nuevos medicamentos. Un veneno que podría ayudar a curar. Irónico, ¿no? Y aún así, con todo este arsenal natural, el ornitorrinco sigue siendo una especie en peligro, amenazada por la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático. Es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser incluso los animales más sorprendentes. Así que la próxima vez que veas un dibujo de un ornitorrinco y pienses, ¡qué animal tan chistoso!, recuerda que detrás de esa carita simpática se esconde un luchador implacable de la naturaleza. Un pequeño mamífero que combina lo tierno con lo letal. Ahora dime,
Si un animal tan extraño y aparentemente inofensivo esconde un secreto tan poderoso, ¿cuántas otras criaturas que damos por sentadas estarán guardando habilidades asombrosas que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que hay personas que nacen sin la capacidad de sentir dolor? No es una exageración ni un superpoder de película. Es una rara condición genética que les impide experimentar uno de los mecanismos de defensa más importantes del cuerpo humano. Así como lo oyes, pueden fracturarse un brazo, quemarse con agua hirviendo o incluso tener una apendicitis sin darse cuenta, porque simplemente no sienten nada. Esta condición se llama insensibilidad congénita al dolor. Y aunque al principio pueda sonar como algo increíble, ¿quién no ha deseado alguna vez dejar de sentir dolor durante una migraña o después de un golpe en el dedo chiquito del pie? En realidad es una pesadilla silenciosa. Imagina a un niño pequeño que se cae jugando. En vez de llorar, se levanta y sigue corriendo, pero sin saber que se ha roto una pierna. O una niña que toca accidentalmente una estufa encendida y no reacciona, porque su cuerpo no le avisa del daño. Sin dolor, no hay alarma. Y sin alarma, el peligro se vuelve invisible. Esta rareza ocurre por mutaciones en genes como el SCN9A, que básicamente apagan las conexiones nerviosas encargadas de llevar la señal del dolor al cerebro. El cuerpo recibe el golpe, el corte o la quemadura, pero no hay respuesta. Como si alguien silenciara la sirena de incendio mientras todo arde a tu alrededor. En casos más extremos, estas personas tampoco sudan. Sí, leíste bien, porque algunas de estas mutaciones afectan también la función de las glándulas sudoríparas. Esto se convierte en un problema doble. No sienten dolor y tampoco pueden regular bien su temperatura corporal. Resultado: riesgo de golpes de calor, deshidratación y fiebre sin control. Todo esto sin que se den cuenta. Y aunque parezca que podrían vivir sin dolor como si nada, la realidad es que suelen tener una vida llena de riesgos. Los padres de estos niños deben vigilarlos constantemente. Algunos usan cascos o protecciones especiales incluso dentro de casa. No porque sean frágiles, sino porque son vulnerables sin saberlo. No tener dolor los vuelve casi invencibles, hasta que dejan de serlo. Ahora bien, no todo es negativo. Esta extraña condición ha despertado el interés de científicos y médicos que buscan formas de aliviar el sufrimiento en pacientes con dolores crónicos. Si logramos entender cómo funciona esta desconexión genética del dolor, tal vez podamos diseñar medicamentos que apaguen esa señal solo cuando es realmente insoportable, sin afectar el resto de las funciones del cuerpo. Entonces, la próxima vez que sientas un dolor de cabeza, un piquete de abeja o un simple calambre, recuerda que esa molestia también te está protegiendo, porque a veces el dolor no es el enemigo, sino un guardián silencioso que nos mantiene vivos. ¿Y tú, si pudieras apagar el dolor con solo un interruptor, lo harías? Aunque eso significara no saber nunca más si algo dentro de ti está mal. ¿Sabías que hay personas que tienen dos tipos de sangre distintos en su cuerpo? Así como lo oyes. No es el guión de una película de ciencia ficción ni un caso de mutación estilo cómic. Es una rareza biológica real llamada quimerismo humano, y está documentada científicamente. Imagina por un momento que naciste con el ADN de dos personas diferentes. Técnicamente, eres tú, pero también tu gemelo no nacido. Esto sucede cuando dos embriones se fusionan en el vientre materno en las primeras semanas del embarazo. En lugar de desarrollarse como gemelos separados, los embriones se mezclan y forman un solo cuerpo, con dos códigos genéticos distintos. Es como si copiaras dos recetas en una sola hoja y el pastel saliera igual, pero con ingredientes de ambas. Uno de los casos más impactantes fue el de Lydia Fairchild, una mujer estadounidense a la que casi le quitan la custodia de sus hijos porque las pruebas de ADN decían que no era su madre. ¿Cómo? Resulta que el ADN de su sangre no coincidía con el de sus hijos,
pero el de sus ovarios sí. Su cuerpo contenía 2 juegos de ADN, uno que había heredado a sus hijos y otro que circulaba por su sangre. Literalmente, llevaba en su interior a su hermana gemela, y no lo sabía. Otro ejemplo es Taylor Moore, una modelo y cantante que descubrió que tenía 2 tipos de sangre y una línea visible en su abdomen que divide su piel en 2 tonos. Por años pensó que era una simple marca de nacimiento, hasta que un análisis reveló que en realidad era el resultado de una fusión embrionaria. Una mitad de su cuerpo pertenece a un ADN y la otra mitad a otro. Es una quimera humana viviente y sí, puede donar sangre de un tipo y necesitar otro distinto en una emergencia médica. El quimerismo no solo se queda en la sangre, puede afectar órganos, piel, cabello y hasta el sistema inmunológico. Algunas personas descubren su doble genética por casualidad, como al hacerse pruebas de ADN para buscar antepasados o compatibilidad de trasplantes. En ciertos casos puede causar confusión médica, como rechazos inmunológicos inexplicables o enfermedades autoinmunes. Y aunque parezca algo sacado de una historia de superhéroes, no hay nada mágico en esto. Excepto, claro, el hecho de que un solo cuerpo pueda contener más de un origen. Es una muestra de que el cuerpo humano es mucho más misterioso y sorprendente de lo que creemos. Así que la próxima vez que pienses en tu identidad, tu sangre o tu ADN, recuerda, puede que no seas tan único como crees. O tal vez lo seas el doble. ¿Y tú? ¿Te animarías a hacer una prueba genética para descubrir si hay más de una historia dentro de ti? ¿Sabías que hay una enfermedad rara que impide dormir hasta que la persona muere? No se trata de un simple insomnio, sino de una condición llamada insomnio fatal familiar, IFF, una de las enfermedades más extrañas y aterradoras que existen. Imagina que, sin razón alguna, empiezas a perder la capacidad de dormir, y no por unos días o semanas, sino por el resto de tu vida, hasta que finalmente el cuerpo no puede resistir más. Eso es lo que ocurre con esta rara condición. El insomnio fatal familiar es causado por una mutación genética en un gen llamado PRNP, que produce proteínas mal plegadas llamadas priones. Estos priones se acumulan en el cerebro, dañando de manera progresiva las células nerviosas, lo que afecta la capacidad del cerebro para controlar el sueño. Es como si una pieza fundamental del rompecabezas del sueño simplemente dejara de encajar. Con el tiempo, las personas que padecen IFF dejan de poder dormir por completo, y esto comienza a afectar cada parte de su vida. Los síntomas de esta enfermedad comienzan entre los 30 y los 60 años, y el primero en aparecer es la incapacidad de conciliar el sueño. Lo que empieza como una simple dificultad para dormir se convierte en un insomnio progresivo que empeora día a día. Pero esto no es todo. El insomnio viene acompañado de alteraciones físicas, como fiebre, sudoración excesiva, pérdida de peso y presión arterial alta. Al mismo tiempo, la persona empieza a experimentar problemas cognitivos, como pérdida de memoria, dificultades para hablar y falta de coordinación. Todo esto se intensifica con el tiempo, a medida que la enfermedad avanza. El deterioro mental y físico se vuelve irreversible. Las personas se vuelven incapaces de realizar tareas simples, y el daño cerebral es tan extenso que al final la vida de la persona termina. Lo más aterrador de todo esto es que, por ahora, no hay cura. El tratamiento se limita a aliviar los síntomas, pero no hay manera de detener la progresión de la enfermedad. Los pacientes que sufren de insomnio fatal familiar generalmente viven entre 7 meses y 3 años después de que los síntomas comienzan, aunque en algunos casos la esperanza de vida es aún más corta. Aunque el IFF es extremadamente raro, afectando solo a unas pocas decenas de personas en todo el mundo, ha sido objeto de investigación científica. Los investigadores están trabajando para entender cómo los priones afectan al cerebro y buscan maneras de detener este daño. En lugares como España,
Se están llevando a cabo investigaciones sobre terapias génicas para tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, aún estamos lejos de tener una solución. Entonces, si el sueño es una de las funciones más esenciales para nuestro cuerpo, ¿qué ocurre cuando nuestra capacidad de descansar se destruye de manera irreversible? ¿Podremos algún día encontrar una forma de revertir este devastador trastorno? ¿Sabías que una simple ilusión óptica puede hacerte tropezar o incluso perder el equilibrio sin que nadie te empuje? No es broma. Tu cerebro, tan brillante y poderoso, a veces se deja engañar por lo que ve, y tu cuerpo paga las consecuencias. Imagina esto. Estás en una sala de espejos o caminando por un pasillo con líneas diagonales pintadas en el piso. Tus ojos captan una imagen, pero tu sentido del equilibrio, que también depende de tus oídos y de lo que sienten tus músculos, recibe señales totalmente distintas. Resultado: das un paso torpe, pierdes el equilibrio por un instante, o incluso te tambaleas como si algo invisible te hubiera empujado. Todo porque lo que ves no concuerda con lo que tu cuerpo siente. El equilibrio humano es una coreografía perfecta entre tres sistemas: el visual, tus ojos; el vestibular, el oído interno; y el propioceptivo, tus músculos y articulaciones. Cuando todo está en armonía, caminas como un campeón. Pero cuando una ilusión óptica le manda información falsa a tu cerebro, se rompe la coordinación y ¡boom!, un paso en falso. ¿Te ha pasado alguna vez que vas en un tren detenido, el de al lado empieza a moverse y sientes que tú también te estás desplazando? Ese es un ejemplo clásico. Tus ojos dicen, nos movemos, pero tus músculos y tu oído interno dicen, estamos quietos. Esa confusión de datos genera una breve desorientación. Es como si tu cerebro entrara en pánico y dijera, ¿a quién le creo? Otro ejemplo. Las escaleras mecánicas apagadas. Subes confiado, como si estuvieran funcionando. Pero al pisar, te tambaleas, ¿verdad? Tu cuerpo ya se había preparado para el movimiento, pero como no ocurre, todo tu sistema de equilibrio queda confundido. Eso no es torpeza. Es tu cerebro recibiendo señales falsas. Incluso los pisos con patrones que simulan movimiento pueden hacerte caminar raro. Algunos artistas callejeros juegan con esto. Pintan hoyos en la acera tan realistas que te detienes en seco. Tus ojos reaccionan con miedo, aunque tu cerebro sepa que es solo pintura. Ese mini susto y el brinquito que das es pura ilusión óptica jugando con tu instinto. Estas ilusiones también se han estudiado en laboratorios. Algunas pruebas muestran que ciertos patrones visuales pueden hacer que las personas cambien inconscientemente su postura para corregir una inclinación que solo existe en su mente. Tu cuerpo se adapta a algo que ni siquiera es real. Lo más fascinante es que no importa qué tan inteligente seas, todos estamos expuestos a estos trucos visuales. Nuestro cerebro simplemente está diseñado para confiar en la vista, y eso lo hace vulnerable. Entonces, si una imagen puede hacerte tropezar o perder el equilibrio, ¿hasta qué punto podemos confiar en nuestros sentidos cuando la realidad se mezcla con la ilusión? ¿Sabías que mientras duermes, tu cerebro hace limpieza y borra recuerdos innecesarios para dejar espacio a nueva información? Así como borras fotos borrosas de tu celular para liberar memoria, tu mente también necesita espacio para seguir funcionando bien. Imagina esto. Has tenido un día lleno de estímulos. Escuchaste música, viste anuncios, hablaste con amigos, pasaste memes, aprendiste algo nuevo en el trabajo o la escuela. Tu cerebro, que no descansa nunca del todo, lo guarda todo, al menos por unas horas. Pero cuando llega la noche y cierras los ojos, tu cerebro entra en modo mantenimiento. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas y en la fase REM, tu mente empieza a revisar el archivo del día. ¿Esa conversación aburrida que tuviste con alguien en la fila del banco? No es necesaria. ¿El olor del bus en el que ibas? Tampoco. ¿Pero ese dato importante para tu examen o esa frase especial que te dijeron? Eso sí se quedan.
Tu cerebro decide qué vale la pena conservar y qué puede borrar para no saturarte. Es como si tu mente tuviera un asistente nocturno que organiza tu escritorio mental. Guarda lo valioso en carpetas bien etiquetadas y arrastra lo inútil a la papelera de reciclaje. Y no solo borra, también hace espacio para que al día siguiente puedas aprender cosas nuevas sin colapsar. Un ejemplo fácil. ¿Has notado que después de una noche bien dormida recuerdas mejor lo que estudiaste? No es magia. Es tu cerebro diciendo, ok, esto era importante, lo guardo en la memoria a largo plazo. Pero si no duermes bien, esa información puede quedar desordenada o incluso perderse. Es como tratar de guardar documentos sin tener carpetas. Al final no encuentras nada. También pasa lo contrario. ¿Te ha pasado que no recuerdas nada de lo que comiste ayer a mediodía? Es porque tu cerebro decidió que ese recuerdo no era tan relevante y lo eliminó. Gracias a ese espacio liberado puedes recordar cosas nuevas hoy sin sentirte saturado. Esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, en personas con insomnio crónico, el cerebro no tiene tiempo suficiente para hacer este barrido, y eso puede provocar problemas de memoria, dificultad para concentrarse y hasta cambios de humor. Y aquí viene lo más fascinante. Aunque no podemos decidir exactamente qué recuerdos borrar, aún sí podemos ayudar a nuestro cerebro a elegir mejor. ¿Cómo? Dándole buen descanso, evitando saturarnos de información inútil y priorizando lo que realmente queremos aprender o recordar. Así que la próxima vez que digas, duermo porque me gusta, recuerda que tu cerebro lo necesita tanto como tú. Dormir bien no es perder tiempo, es invertirlo en dejar espacio para todo lo que viene. Entonces, si el sueño puede ayudarnos a olvidar lo irrelevante y a reforzar lo valioso, ¿te imaginas lo que podrías lograr si aprendieras a usar tu descanso como una herramienta de memoria? ¿Sabías que un rayo puede caer más de una vez en el mismo lugar? No solo es posible, es algo que ocurre todo el tiempo. Y si no me crees, pregúntale al Empire State Building en Nueva York, que recibe entre 25 y 100 impactos de rayo cada año. Sí, lo leíste bien, hasta 100 veces en un solo año. Como si los rayos tuvieran puntería. Este famoso rascacielos, con sus más de 440 metros de altura, se ha convertido en un imán natural para las tormentas eléctricas. Y no es el único. Los rayos no caen al azar como muchos piensan. De hecho, son selectivos. Buscan el camino más corto hacia el suelo y los objetos más altos y puntiagudos, como torres, árboles, antenas o rascacielos, se convierten en sus blancos favoritos. Es un poco como cuando estás tratando de llenar un balde de agua desde lo alto. Si hay un embudo apuntando hacia abajo, el agua irá directo allí. Pues lo mismo pasa con los rayos. El Empire State tiene una antena que funciona como ese embudo, atrayendo la descarga eléctrica hacia sí mismo. Y para evitar desastres, el edificio está diseñado con un sistema de pararrayos que redirige esa energía peligrosa hacia el suelo sin dañar la estructura ni a quienes están dentro. Ahora, imagina que estás en un parque y comienza una tormenta. A tu alrededor hay árboles altos, faroles y una cancha de fútbol con porterías metálicas. ¿Dónde crees que caerá un rayo si lo hace? Exacto, en lo más alto o metálico. Por eso siempre nos dicen que no debemos refugiarnos bajo árboles ni cargar paraguas con puntas metálicas cuando hay tormenta. Un dato curioso. Durante su construcción en 1930, los obreros del Empire State eran testigos de cómo los rayos golpeaban la estructura una y otra vez. Hoy en día, gracias a cámaras de alta velocidad y fotógrafos profesionales, tenemos impresionantes imágenes que capturan estos momentos en plena acción. Es como ver a la naturaleza lanzando su furia y el edificio aguantando sin pestañear. Y no se trata solo del Empire State. Otros rascacielos como la Torre CN en Toronto o el Burj Khalifa en Dubái también reciben frecuentes visitas eléctricas. La clave está en cómo están diseñadas estas estructuras. Son fuertes, están preparadas y utilizan tecnología que convierte un peligro mortal en una simple descarga controlada.
Así que la próxima vez que escuches que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, ya sabes que es un mito. No solo puede hacerlo, lo hace constantemente. Y ahora dime, si los edificios pueden ser protegidos contra fuerzas tan poderosas como los rayos, ¿no deberíamos también nosotros aprender a protegernos mejor frente a lo que no controlamos? ¿Sabías que tu cerebro puede inventar recuerdos tan reales, tan cargados de emoción y tan detallados, que juras que realmente sucedieron, aunque jamás pasaron? Así es. Tu mente es capaz de crear una memoria falsa con escenas completas, sensaciones, diálogos e incluso olores. Y lo más impactante es que tú lo crees sin dudar. Imagina que un día estás convencido de haber ido de pequeño a la playa con tu familia. Recuerdas la arena caliente, el helado de coco derritiéndose en tu mano, y cómo una ola te tumbó justo después de hacer tu primer castillo de arena. Pero luego tu madre te dice que ese viaje nunca ocurrió. ¿Te estaría ocultando algo? ¿Se está confundiendo? Nada de eso. Simplemente tu cerebro pudo haber rellenado un vacío con un recuerdo falso, porque así funciona. Este fenómeno tiene un nombre: memoria falsa. Y no es un error menor, es parte natural del funcionamiento del cerebro humano. Cada vez que recuerdas algo, tu mente no reproduce una película grabada, sino que reconstruye la historia, como si fuera un rompecabezas. Si falta una pieza, el cerebro inventa una que encaje. ¿Te ha pasado que discutes con un amigo porque ambos recuerdan algo de forma distinta? Tal vez tú juras que fue él quien rompió el florero en casa de tu abuela y él asegura que fuiste tú. Ambos están convencidos, ambos se ven como testigos fieles, y quizá ninguno tenga la razón completa. Es posible que ambos recuerdos estén distorsionados por el paso del tiempo, por lo que escucharon después o incluso por emociones asociadas. Esto ha sido demostrado por científicos como Elizabeth Loftus, quien implantó recuerdos falsos en personas solo con sugerencias. A algunos les hizo creer que se habían perdido de niños en un centro comercial. No solo lo creyeron, sino que lo contaron con detalles. ¿Qué llevaban puesto? ¿Cómo era la tienda? ¿Quién los ayudó? Todo inventado por sus propios cerebros. Y no necesitas un experimento para vivirlo. A veces ves una foto antigua con tu primo y te dices, me acuerdo de ese día. Pero lo cierto es que no estabas allí. La imagen, la historia repetida y tu deseo de pertenecer a ese recuerdo hicieron que tu mente lo adoptara como propio. Y lo más sorprendente, las emociones son clave. Si un recuerdo es triste, emocionante o divertido, tu cerebro lo fija con más fuerza, aunque sea falso. Por eso, puedes llorar por una historia que nunca ocurrió o reírte de algo que en realidad nunca viviste. Entonces, la gran pregunta es, si nuestros recuerdos pueden ser tan fácilmente manipulados por nuestra propia mente, ¿cuánto de lo que creemos que somos realmente pasó así? ¿Sabías que hay personas que justo cuando están a punto de quedarse dormidas, escuchan en su mente un sonido tan fuerte como una explosión, un disparo o un portazo, y no hay absolutamente nada a su alrededor? No es un fantasma, ni una alucinación, ni un trueno lejano. Se trata del extraño y poco conocido síndrome de la cabeza explosiva. A pesar del nombre tan dramático, no es que la cabeza literalmente explote. No hay dolor, no hay sangre, no hay fuego saliendo de las orejas. Lo que pasa es que, justo cuando el cuerpo está entrando en el sueño, el cerebro lanza una especie de bomba sonora completamente falsa. Es como si el cerebro activara un efecto de sonido de película de acción, pero sin avisar. Imagina que estás acostado, con las luces apagadas, arropado y listo para dormir. Te estás quedando dormido cuando de repente escuchas ¡pum! Un estruendo tan fuerte que te levantas de golpe, con el corazón acelerado, los ojos como platos, y mirando alrededor como si alguien hubiera tirado una bomba al lado de tu cama. Buscas con la mirada, revisas el celular, escuchas el silencio total y piensas, ¿estoy perdiendo la cabeza? Tranquilo, no estás loco.
Solo tu cerebro te jugó una broma. Este fenómeno le ocurre a más personas de las que crees, pero pocos lo cuentan por miedo a que los tomen por locos. Algunos lo experimentan una vez en la vida. Otros, con más frecuencia, especialmente si están muy estresados, agotados o con problemas de sueño. Y aunque puede ser aterrador, es totalmente inofensivo. Nadie ha muerto por esto, ni le ha causado daño físico a nadie. Lo que sí es real es la angustia que puede provocar. Lo curioso es que no solo se escucha una explosión. Algunas personas relatan haber oído un zumbido fuerte, un timbre agudo, una voz que grita, un portazo o incluso el sonido de una guitarra eléctrica distorsionada, como si el cerebro estuviera probando efectos de sonido como DJ. ¿Y por qué pasa esto? Aunque no se conoce exactamente la causa, los expertos creen que ocurre cuando el cerebro se desconecta de forma descoordinada al entrar en el sueño. Es como si una parte del cerebro apagara la luz y otra parte dijera, «Espera, aún no he terminado», y lanza ese estallido como una señal de error. Esto nos deja pensando, si el cerebro puede inventar sonidos tan reales sin ningún estímulo externo, ¿cuántas otras cosas podríamos estar experimentando, sentir, ver o escuchar que vienen solo de nuestra propia mente? ¿Qué tan poderosa es realmente nuestra percepción de la realidad? ¿Sabías que en los años 60 la CIA intentó convertir a un gato común y corriente en un espía con micrófono incorporado? No es una escena sacada de una película de espías ni una teoría loca de Internet. Fue un experimento real, clasificado durante décadas, llamado Operación Gatito Acústico. En plena Guerra Fría, la paranoia entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba por las nubes. Los espías no daban abasto y la tecnología aún no permitía micrófonos invisibles como los de hoy. Así que alguien en la CIA pensó, ¿y si usamos gatos? Son ágiles, silenciosos y nadie sospecha de ellos. Así nació uno de los proyectos más insólitos de espionaje. Eligieron a un gato, lo anestesiaron y le implantaron un micrófono en el canal auditivo, un pequeño transmisor de radio en la base del cráneo y una antena que recorría su columna hasta la cola. Básicamente, lo convirtieron en una grabadora peluda y viviente. Además, para evitar que se distrajera buscando comida, le modificaron quirúrgicamente la sensación de hambre. Una especie de espía con modo «no me interesa el atún». Después de años de entrenamiento y un gasto de alrededor de $20 millones, llegó el gran momento, la prueba de campo. La misión consistía en soltar al gato en un parque cerca de la embajada soviética en Washington, D.C., acercarse a dos diplomáticos y grabar su conversación. Suena fácil, ¿verdad? Pero la realidad fue un golpe, literal, de comedia negra. Apenas liberaron al gato, cruzó la calle y fue atropellado por un taxi. Así, sin más. Toda la operación fracasó en segundos. Y aunque se rumorea que se hicieron más pruebas después, el proyecto fue finalmente abandonado. Conclusión de la CIA: el gato no podía ser entrenado para llevar a cabo misiones de este tipo. Este caso real parece una caricatura del mundo del espionaje. Imagina a tu gato doméstico espiando conversaciones de tus vecinos o grabando tu reunión familiar sin mover una sola oreja. Claro, eso si no se distrae antes con una mosca, una caja o decide tirarse a dormir en medio de la misión. La Operación Gatito Acústico demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad o desesperación humana cuando se trata de obtener ventaja en una guerra secreta. También nos recuerda que, aunque la tecnología y la ciencia pueden hacer cosas asombrosas, no todo lo que es posible es práctico. Entonces, si en los años 60 intentaron convertir a un gato en espía, ¿qué métodos secretos podría estar usando hoy la inteligencia moderna que aún no conocemos? ¿Sabías que estar en completa oscuridad durante solo unos minutos puede hacer que tu cerebro empiece a ver luces, colores o incluso formas que no existen? No es un sueño ni una película de ciencia ficción.
Se trata de un fenómeno real del cerebro humano. Cuando tus ojos no reciben luz por un tiempo, tu mente entra en acción y empieza a encender fuegos artificiales, internos, sin necesidad de ningún estímulo externo. Increíble, ¿verdad? Este fenómeno se llama fosfenos, y no necesitas ser un astronauta ni vivir en una cueva para experimentarlo. Basta con apagar todas las luces de tu cuarto, cerrar bien las cortinas y quedarte allí por unos minutos, en silencio y sin mirar una pantalla. Al principio solo verás negro, pero poco a poco podrías empezar a notar pequeños destellos, como chispas, nubes de colores que cambian de forma o líneas que se mueven. Todo esto está ocurriendo únicamente en tu cerebro. Es como si tu mente dijera: no me estás dando nada que ver, así que yo me invento algo. ¿Por qué sucede esto? Nuestro cerebro no es un espectador pasivo. Está constantemente trabajando para interpretar lo que percibimos. Cuando los ojos no le envían señales por falta de luz, las neuronas visuales se activan por su cuenta, como si entraran en modo de entretenimiento propio. Es un poco como cuando no hay nada en la televisión y terminas viendo lo que sea. Bueno, tu cerebro hace lo mismo, pero con luces. Esto también les ocurre a personas ciegas o con pérdida de visión, en lo que se llama el síndrome de Charles-Bonnet. Aunque sus ojos no funcionan correctamente, su cerebro sigue generando imágenes. Algunas personas ven patrones, otras ven paisajes completos, e incluso hay quienes ven personas u objetos inexistentes. No están perdiendo la razón. Es simplemente el cerebro tratando de llenar el vacío visual. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Algunos monjes y practicantes espirituales usan la oscuridad como herramienta para meditar o buscar experiencias místicas. Al privarse de la luz, pueden inducir visiones internas, introspección profunda o sensaciones de conexión espiritual. También se ha investigado este fenómeno en experimentos de privación sensorial, donde incluso personas comunes pueden empezar a alucinar sin necesidad de drogas ni enfermedades. Ahora piensa en esto. Si tu cerebro puede crear imágenes tan vivas y convincentes, solo porque no recibe estímulos, ¿cuántas de las cosas que creemos ver día a día podrían estar influenciadas o distorsionadas por nuestra propia mente? ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestros sentidos como reflejo fiel de la realidad? ¿Sabías que cuando miras las estrellas en el cielo, podrías estar viendo luces que salieron de cuerpos celestes que ya no existen? Sí, así de loco como suena. Estás mirando el pasado, literalmente. Es como si cada estrella fuera una pequeña máquina del tiempo que nos lanza imágenes de lo que fue, no de lo que es. Imagina que enciendes una linterna en la cima de una montaña y alguien a muchos kilómetros la ve un rato después. Ahora cambia la linterna por una estrella, y esos kilómetros por años luz. Un año luz equivale a casi 9.5 billones de kilómetros. Así que, cuando una estrella está, digamos, a 500 años luz de nosotros, lo que vemos es la luz que salió de ella hace 500 años. ¿Qué hacíamos aquí hace 5 siglos? Bueno, por ejemplo, en ese tiempo todavía no existía la bombilla, ni el internet, ni siquiera los automóviles, pero la luz de esa estrella ya venía en camino. Algunas estrellas que observamos podrían haberse apagado hace mucho. Puede que hayan explotado en una supernova o colapsado en un agujero negro. Sin embargo, como su luz sigue viajando, todavía las vemos brillar. Es como si alguien te manda una carta, pero mientras tú la lees, esa persona ya se mudó, o peor, desapareció, y no te enteras hasta mucho después. Un ejemplo fácil es Betelgeuse, esa estrella gigante y rojiza en la constelación de Orión. Está a unos 650 años luz de distancia. Eso quiere decir que la luz que vemos hoy salió de ella en el siglo XIV. Si explotó el año pasado, aún no lo sabremos hasta dentro de unos 649 años más. A eso se le llama una demora cósmica. Ahora bien, no todas las estrellas que ves están muertas. Muchas siguen activas, porque sus vidas son tan largas que incluso si su luz tarda cientos o miles de años en llegar a nosotros,
siguen existiendo. Las estrellas como nuestro Sol viven por miles de millones de años. Así que ver el pasado no significa necesariamente ver fantasmas estelares, pero sí significa que el universo que miramos nunca es el presente. Es como si en el cielo estuviera ocurriendo una obra de teatro, pero con escenas grabadas hace siglos. Una función que se repite una y otra vez hasta que la luz se extingue. Y nosotros, los espectadores en este pequeño planeta azul, apenas estamos empezando a entender el libreto. Así que la próxima vez que salgas por la noche, mira hacia arriba y piensa, ¿cuántas de esas luces siguen ahí realmente? ¿Y qué más secretos del universo estamos viendo demasiado tarde? ¿Sabías que una sola explosión estelar puede liberar más energía en segundos que todo lo que el Sol emitirá durante sus 10.000 millones de años de vida? Sí, estamos hablando de las supernovas, esas brutales despedidas cósmicas que no solo estremecen el universo, sino que también lo transforman. Imagina que el Sol fuera una vela. Ilumina, calienta, da vida. Pero ahora imagina que esa vela fuera aplastada por una bomba nuclear del tamaño de un planeta. Eso es, más o menos, lo que ocurre cuando una supernova entra en escena. Las supernovas no son fuegos artificiales espaciales. Son explosiones tan poderosas que en segundos pueden liberar más energía que la que nuestro Sol entero emitirá durante toda su existencia. Literalmente, es como encender millones de soles y luego verlos desaparecer. ¿Cómo sucede algo tan colosal? Cuando una estrella masiva, mucho más grande que el Sol, llega al final de su vida, su núcleo ya no puede soportar el peso de su propia gravedad. Entonces, colapsa sobre sí mismo, y en ese colapso, libera una cantidad absurda de energía. Es como si una montaña entera se comprimiera en un grano de arroz, y luego explotara como si le hubieras metido dinamita. Un ejemplo impresionante fue la supernova 1987A, que estalló en una galaxia cercana a la nuestra. Fue tan brillante que por un breve tiempo pudo verse a simple vista desde la Tierra. Esta explosión arrojó al espacio elementos como oxígeno, hierro y carbono, los mismos que componen nuestros cuerpos, nuestras casas e incluso nuestros celulares. Literalmente, estamos hechos de polvo de estrellas. Y aquí viene lo más loco. La mayor parte de la energía liberada por una supernova ni siquiera la vemos. Se libera en forma de neutrinos, unas diminutas partículas que atraviesan la materia como si nada. En el caso de 1987A, millones de neutrinos atravesaron la Tierra. Y también a ti. Pero no te preocupes, no hacen daño. Solo están contando la historia del universo en un lenguaje que apenas estamos empezando a comprender. Pero más allá de su espectáculo visual, las supernovas cumplen un rol vital. Son las fábricas del universo. Sin ellas, no existirían muchos de los elementos pesados que hoy están en tu sangre, en los océanos o en el metal de tu bicicleta. Si alguna vez has usado un tenedor de acero inoxidable o admirado una joya de oro, dale las gracias a una supernova. Ahora bien, si una supernova puede producir tanta energía, generar los ingredientes de la vida y dejar una marca eterna en el cosmos, ¿cuántos otros eventos increíbles estarán ocurriendo allá afuera, justo ahora, sin que siquiera los notemos? ¿Sabías que algunas personas pueden sentir dolor en órganos que ya no tienen? Suena como un capítulo de ciencia ficción, pero es completamente real. Se llama dolor fantasma visceral, y aunque es menos conocido que el famoso dolor del miembro fantasma, que sienten muchos amputados, es igual de impactante y desconcertante. Imagina que te han quitado la vesícula biliar porque te causaba problemas. Pasan los meses, ya todo sanó. Pero un día, sin previo aviso, sientes una punzada justo donde solía estar. Te tocas, te alarmas, pero ahí no hay nada. Es como si tu cuerpo aún creyera que esa parte sigue ahí. Y peor aún, que algo anda mal con ella.
Esto ocurre porque tu cerebro tiene una especie de mapa de todo tu cuerpo. Cada órgano, cada músculo, cada dedo tiene su representación en la mente. Y cuando un órgano desaparece, ese mapa no se actualiza tan fácil. Es como si borraras un archivo de tu computadora, pero el acceso directo todavía estuviera en el escritorio. Si haces clic ahí, obtendrás un error, o en el caso del cuerpo, una señal de dolor. Un ejemplo muy común es con el útero. Muchas mujeres que han pasado por una histerectomía, cirugía para retirarlo, reportan sentir calambres como si aún tuvieran su menstruación. Esos calambres no son psicológicos ni inventados, son reales, en el sentido de que el cerebro está enviando señales como si el útero aún existiera. Lo mismo sucede con personas que han perdido parte del intestino, un riñón o incluso un pulmón. Algunos sienten presión, ardor o una sensación de hinchazón en áreas donde, físicamente, ya no hay nada. El sistema nervioso, sobre todo los nervios que estaban conectados a ese órgano, no se desactivan automáticamente. A veces siguen enviando información caótica que el cerebro interpreta como dolor. Es como cuando tu celular vibra y juras que recibiste un mensaje, pero no hay nada. Eso se llama vibración fantasma, y es un truco del cerebro. El dolor fantasma visceral es igual, solo que mucho menos gracioso y mucho más molesto. Y si te preguntas si esto tiene tratamiento, la respuesta es complicada. En algunos casos, se logra aliviar con terapias físicas, medicamentos o incluso con estimulación cerebral. Pero no hay una cura definitiva, porque el problema está en la percepción, no en el órgano que ya no está. Así que la próxima vez que alguien te diga que le duele algo que ya no tiene, no te rías ni lo mires raro. Podría estar viviendo una lucha interna con su propio cerebro. Ahora dime, si el cuerpo puede sentir cosas que ya no existen, ¿qué otras mentiras podría estar contándonos sin que nos demos cuenta? ¿Sabías que en el centro de la Tierra hay una presión tan brutal que equivale a tener más de 3 millones de atmósferas aplastándote? Sí, como si el peso del aire que sientes todos los días se multiplicara por 3 millones y te cayera encima de golpe. Es tan extremo que si pudieras bajar hasta el núcleo, te sentirías como si todo el planeta estuviera encima de ti. Literalmente. Vamos a ponerlo en palabras más terrenales. Imagínate sosteniendo una botella de refresco. La presión dentro es apenas un poco más alta que la atmosférica, pero cuando la agitas y la abres, ¡boom!, sale disparado el líquido. Ahora, imagina esa presión multiplicada millones de veces. Así es como se siente allá abajo en lo más profundo del planeta. La Tierra tiene capas como una cebolla. Está la corteza, donde vivimos. Luego el manto, una roca tan caliente que fluye como lava, el núcleo externo, líquido, y el núcleo interno, que es como una bola sólida de hierro y níquel. Y ahí es donde se esconde la presión estrella de esta historia. Más de 3.6 millones de atmósferas. Eso es aproximadamente 360 gigapascales. ¿Y sabes qué es lo más loco? A pesar de que la temperatura ahí abajo supera los 5000 grados Celsius, ese núcleo interno no se derrite. ¿Por qué? Por la pura y aplastante presión. Es como si alguien metiera un trozo de hierro en un horno ardiente, pero lo comprimiera con tanta fuerza que simplemente no pudiera derretirse. Y esa locura de condiciones no es solo un dato curioso. Esa presión y temperatura hacen que el núcleo externo se mueva, generando corrientes de metal líquido que crean el campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético es como un escudo invisible que nos protege del sol, desviando las partículas peligrosas que vienen con el viento solar. Sin ese escudo, probablemente no estaríamos aquí. Este fenómeno de presión extrema no se limita solo al planeta Tierra. En lugares como Júpiter o en el interior de estrellas, se alcanzan presiones aún más absurdas, capaces de romper las leyes de la física que conocemos. De hecho, los científicos estudian estas presiones extremas para entender cómo se forman planetas, qué materiales pueden sobrevivir allí y hasta cómo funciona el universo en condiciones extremas. Así que, la próxima vez que pises el suelo, recuerda que a miles de kilómetros bajo tus pies,
Hay un infierno de presión sosteniendo todo el sistema que hace posible la vida. Un mundo completamente inalcanzable, pero vital para nuestra existencia. ¿Y tú qué crees? Si algún día logramos llegar hasta el núcleo, ¿sobreviviría alguna máquina humana a semejante aplastamiento? ¿Sabías que hay un material que no es completamente sólido ni líquido, pero aún así lo ves todos los días en tu televisor, celular o computadora? Se llaman cristales líquidos, y aunque su nombre suena a algo sacado de una historia de ciencia ficción, son parte esencial de la tecnología moderna. Sin ellos, muchas de nuestras pantallas simplemente no funcionarían. Imagina una sustancia que tiene la organización de un sólido, pero que al mismo tiempo puede fluir como un líquido. No es hielo ni agua, es algo intermedio. Los cristales líquidos tienen esta habilidad extraña. Sus moléculas se alinean de manera ordenada como en un sólido, pero pueden desplazarse como si fueran un líquido. Esa combinación los hace únicos. ¿Pero para qué sirve esto? Bueno, cuando estas moléculas reciben una corriente eléctrica, cambian de orientación. Al hacerlo, afectan cómo pasa la luz a través de ellos. Así es como se crean las imágenes en las pantallas LCD, del inglés, pantalla de cristal líquido. Vamos a un ejemplo fácil. Imagina que tienes una persiana con láminas que puedes girar. Si están alineadas, dejan pasar la luz. Si las giras, bloquean la luz. Los cristales líquidos hacen exactamente eso, pero a nivel microscópico y a velocidades altísimas. Cada píxel en tu pantalla tiene una capa de cristales líquidos entre dos filtros polarizadores. Dependiendo de la corriente que les llega, los cristales se acomodan y dejan pasar más o menos luz, creando distintos colores y formas. Esto no solo es genial, es increíblemente práctico. Por eso usamos pantallas LCD en relojes, calculadoras, tablets, monitores, cámaras y hasta electrodomésticos. Y gracias a que los cristales líquidos consumen muy poca energía, son perfectos para dispositivos portátiles que necesitan durar muchas horas sin recargarse. Hay varios tipos de tecnologías que usan cristales líquidos. Una muy común es la TN, Twisted Nematic, que se usa en pantallas baratas y rápidas, como las de algunos monitores gamers. También está la IPS, In-Plane Switching, que ofrece mejores colores y ángulos de visión, ideal para diseñadores y editores de fotos. Cada una se aprovecha de las propiedades únicas de los cristales líquidos. Es curioso pensar que algo tan invisible para nuestros ojos, moléculas que se mueven y giran miles de veces por segundo, sea lo que nos permite ver películas, leer mensajes o jugar videojuegos. Están ahí, haciendo su trabajo silenciosamente, en millones de pantallas alrededor del mundo. Entonces, la próxima vez que mires tu serie favorita o juegues un nivel difícil en tu celular, recuerda que hay un ejército de cristales líquidos trabajando para ti. Y ahora dime, si algo tan extraño como un líquido sólido puede cambiar el mundo, ¿qué otras cosas invisibles lo estarán haciendo ya sin que nos demos cuenta? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.